Bien, amigos, continuamos en la tertulia. Después de haber revisado el asunto de los impuestos, de lo que hay que pagar, de lo que nos saquean muchas veces porque son impuestos absolutamente injustos. Luego tenemos algunos casos que yo no sé si serán justos, moral o inmoralmente aceptables. Por ejemplo, hemos visto un titular en OK Diario que informa sobre la hija de Fernando Martínez López, el que fuera alcalde de Almería y hoy secretario de Estado para la memoria histórica, democrática, etcétera, etcétera. En definitiva, el guerra civilismo. Pues resulta que la hija de Fernando Martínez ha sido premiada con una beca para no sé exactamente qué cosas, pero podemos recordar ese titular, como digo, lo publicaba ayer OK Diario, y nos llamó la atención, sobre todo porque dice, oye, hay que ver la suerte que tiene uno, porque, hombre, que a la hija de un ministro o del mismísimo presidente del gobierno o del rey de España le toque el abono loto, si juega. No como le pasa a Rafael Marto, que no juega y espera que le toque. Pero bueno, si tú juegas y te tocan los euromillones, evidentemente no tienes nada que objetar. Oye, le ha tocado, ha tenido suerte. Es una cosa donde interviene... Había uno allí en Castellón, el tal Fabra, que es, ¿no? Que le tocó la lotería 17 veces. Sí. O sea, pero que te toque un premio como esto, que la hija del jefe de memoria histórica recibe una beca de los fondos europeos que reparte Sánchez. Bueno, estos fondos son los Next Generation. Y entonces, esto se supone que son para paliar los efectos dimanantes de una crisis de la pandemia, del COVID-19. Bien. Entonces, para que rehagan las cosas los diferentes países, pues ahí están los fondos Next Generation. Y claro, y dice, oye, y por hacer un estudio sobre memoria histórica y tal, y no sé qué, y unas cosas de la guerra civil, y después los que llegaron, y que si no sé qué, de los masones, y toda esa historia, a remover un poco las tripas de la historia más oscura de España, eso tiene que ver con la recuperación económica, social, laboral, después de la crisis de la pandemia. A mí yo creo, además ya lo advirtió así la Comisión Europea, ¿no? Advirtió que España probablemente no esté haciendo del todo bien el reparto de estos fondos. Eso no se podía saber. Recordemos que son 140.000 millones de euros, sí. 80.000 ayudas directas y 60.000 como de préstamo y demás. Es decir, a mí me recuerda lo que habéis comentado antes un poco al Planes. Es decir, van a venir 140.000 millones de euros que supuestamente son, como tú bien indicas, para recuperar el país después de una pandemia, para recuperarnos económicamente, para recuperar empresas, autónomos, además, que muchos de ellos han cerrado, se han hundido. Seguimos con la misma presión fiscal, seguimos con la intención de seguir subiendo impuestos y probablemente mucho de ese dinero va a ir a este tipo de destinos. Es decir, al final, como uno de los argumentos que tienen para el tema del indulto de los ERE, no, es que no ha ido a los bolsillos de ellos. Pero se está yendo a los bolsillos de ellos, directo o indirectamente. Claro. O a los bolsillos de ellos o para crear una red clientelar, que para eso son expertos el Partido Socialista. Y es lamentable. Es mucho dinero que va a venir de Europa y que al final, parte de eso, tendremos que devolver y pagar. Así que veremos en qué nos vemos. Bueno, cuando se votó en el Congreso de España el tema de los fondos Next Generation, fue una votación muy sonada, porque yo recuerdo que se aprobó con los votos del PSOE, de sus socios y de Vox. PP y Ciudadanos, por ejemplo, votaron en contra porque no estaban de acuerdo con el método de... Básicamente yo recuerdo lo que pedían tanto el PP como Ciudadanos era que hubiera una mesa de técnicos independiente, tal y como había en Francia o en Bélgica, que fuera la responsable de distribuir esos fondos para que no hubiera favoritismo, ni partidismo, ni leche frita. ¿Qué dijo Pedro Sánchez? Que tururú. Con el voto de Vox, insisto, cosa que me sorprendió mucho. Perdona. Ese gesto... No. Es que soy muy de abrir las manos. No. Sé, Antonio, que tú no... Reconozco... Sé que tú no... Ni tuve esa votación... Ni tuviste la votación, ni estás ahora en Vox. O sea, efectivamente. No te estoy señalando a ti. No, pero creo que es bueno recordar este tipo de cosas, porque... Bueno, muchos advertíamos... además fue significativo que Vox se postulara... Y muchos advertimos entonces... costó trabajo, le costó muchísimo trabajo a Vox explicar lo que era inexplicable. Es que no tenía lógica. Entonces, bueno, muchos decíamos entonces, bueno, pues esto se va a distribuir de aquella manera. Y algunos nos decían, agoraeros, tal. Bueno, pues ya estamos viendo algunos de a dónde han ido parte de esos fondos, ¿no? Claro. Y luego, bueno, pues la distribución a dedos. Es que esto es muy de España, esto es muy español. España, pues,
a mi amigo, a mi primo, a mi cuñado y al que me va a votar. Mi hermano, ya lo decía Rafael Marto, con Alfonso Guerra y su hermano, y la corrupción, Filesa, Malesa, Tainespor, primero Sofico. Oye, y Matza, ¿acordás también hablando de padres e hijos? Cómo Chávez le dio 6 millones de pavos a la empresa que llevaba la gestión su hija. Después de habérselo negado antes, esa misma empresa pidió el dinero y se lo negaron. Contrató a la hija, lo pidió a la hija y se lo dieron. Casualidades de la vida. Minas de aguas teñidas. Minas de aguas teñidas. Y la hija de Chávez era Paula Chávez. Sí, señor. Sí, que además teniendo el primer apellido tampoco era consejera de la empresa y tal. 10 millones de euros. Pero bueno, y el hijo de Chávez, recordaréis que su tarjeta de visita. Pues indulto también para Chávez. Ponía, hay que firmar un indulto de Chávez. Comisionista. Luego dirán, no se ha llevado un duro. A lo mejor él no, pero coño, la hija se ha llenado los bolsillos. Por ejemplo. Pero en este caso concreto. Mira, ya recordé, es que lo decía Carlos Herrera. Dice, esto del indulto es magnífico. Dice, porque no se han llevado un duro. Dice, pero eso sí, te he dado el dinero para que te compre un jamón pata negra Joselito. 800 pavos. Venga. Toma, un jamón Joselito para ti, otro Joselito para ti. Venga. Y entonces lo que hago es que me voy a comer a vuestras casas. Y así me invitáis a comer jamón. Pero yo no me he llevado ningún jamón a la mía. Claro. Pero eso, os he dado el dinero para que os compréis un jamón y como jamón en vuestras casas, respectivamente. Y se puede ser ya con un vinito bueno y tal, y no sé qué. Pues, claro, sí. Esa es la historia. Claro. No te llevas el dinero, pero seguro que lo disfrutas, No se llama esto. Bueno, pero eso es como si atracas un banco y cojo el dinero a los Robin Hood y digo, mira, el dinero se lo voy a dar a mi hermana, que la quiero yo mucho. Yo no me quedo con un duro, a mí no me metáis en la cárcel, que yo no me he quedado con un duro. Una de las cuestiones que se ha puesto a manifiesto en la sentencia es el conocimiento manifiesto de esa ilegalidad por parte de Griñán. Pero si es que hay que tener mucha cara. Oye, yo te doy el dinero para un coche y mañana te llamo para que me lleves y me traigas. Y tengo ya coche y chofer por el mismo precio. Y tú encantado de la vida de tener tu coche. Y de vez en cuando tengo que ir a recoger al que me ha dado el dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que ese dinero ha servido para que estos sigan en el machito, para que estén en el poder y puedan disfrutar de estas cosas. Estas cosas que parecen menudencias, que parecen nimias, pero no, efectivamente, tienen enjundia. Es que estar en el poder significa tener poder. Y tener poder significa estar tocándolo todo y teniendo acceso a todo. Y ese todo, aunque no sea meterte en la faltriquera billetes de 500 euros, está también en otros beneficios. Beneficio en especie, evidentemente. Claro, y yo no sé si de ahí vienen muchos. Y ya no quiero decir nada de que se lo hayan llevado. A lo mejor se le ha deslizado algo, ¿sabes? Algo se ha podido perder por el camino, pero de todas formas lo que te quiero decir, Antonio, a mí me está sorprendiendo mucho. Y hay que pedir un indulto para esta gentuza. De la lista de eminencias que están pidiendo el indulto, o que están apoyando ese indulto, hay algunos que no me sorprenden nada, pero hay otros que sí me están dejando un poco con el morro torcido. Digo, o sea, hay nombres sobre la mesa, aquí en Almería y fuera de Almería, que dices tú, este tío pidiendo el indulto para Griñán. No lo sé. Hombre, yo creo que de bien nacidos es ser agradecido. Sí, claro, digo yo. Es lo que decía yo ayer. Hombre, si a ti te ha llegado algún beneficio en un momento determinado, en política se pasa. Lógicamente tienes que ser agradecido y tienes que devolvérsela. ¿Cómo? Pues si hay que firmar el indulto, se le firma. Una cosa, que creo que en España no se va a prisión a partir de los 70 años. Con lo cual, si Griñán demora un poco las cosas, que será lo que ocurra, no la va a pisar, evidentemente, porque de hecho para que también entre en prisión hay que pedir que se ejecute la sentencia. Tú puedes demorar la petición de la ejecución de la sentencia y que luego... Que algo así vamos a ver prontamente también en el tema de la Operación Poniente, por llevarlo al tema del medio. Claro, que va a salir la sentencia en menos de un mes y algunos de los condenados pues, van a alargar el chicle hasta que digan... Pero fijaros que es llamativo que la figura de indulto que viene del siglo XIX, que es anacrónica total. Sí, efectivamente, decía anacrónica total, que era un privilegio que se daba y más cuando se indulta, Antonio, a un político corrupto. Claro, porque si tú indultas a uno que ha robado una gallina para alimentar a su hijo que no tenía de comer, pues dices, coño, indúltalo. Pero a un tío que se ha llevado, ha malversado 700 millones de euros. Hay una de las frases del derecho romano... Que se sepa, Es que estamos hablando. Eso es lo que está demostrado. Eso es lo que está probado. Que la mayor ley es la mayor injusticia. Efectivamente, la aplicación muchas veces no,
en ocasiones la aplicación estricta de la ley provoca injusticia. Y eso es lo que viene a paliar el indulto. Es decir, yo no estoy tan en contra del indulto como tal. Lo que sí estoy en contra es del indulto en casos como este, que es un indulto político. Tú has puesto un ejemplo que es muy socorrido, ¿no? Pero es verdad que hay situaciones... Tú imagínate el chaval que es drogadicto y en esa situación acaba haciendo algún robo y cuando ya se ha recuperado, porque nuestra justicia es lenta, pero pero llega. Entonces, cuando se ha recuperado del todo, ha rehecho su vida, está apartado de la droga, está trabajando, ha hecho su familia, ahora lo metes para que entre 3 años en prisión. Pues te carga su vida, su vida. Entonces, es verdad que el indulto como tal, pero hombre, en esto, además cuando estamos hablando de altos cargos políticos, es decir, es que además tenéis que ser ejemplares, es que además habéis tenido sobre vuestra mesa todo tipo de informes, de asesores, de unos externos y otros internos, lo habéis tenido todo. Y que el gobierno que se postula a indultar, no olvidemos cómo llegó al gobierno, en base a una moción de censura, apoyándose en la corrupción galopante del otro gobierno. Claro, eso también es lo sangrante, la utilización sectaria de esa figura del indulto, es decir, ¿qué hacemos? ¿Indultamos a todos los políticos que están condenados por malversación? Porque entonces hay que indultar a mucha gente. Porque unos sí y otros no. Claro. ¿No? Y más cuando también se da la circunstancia, y de eso hemos hablado en más de una ocasión, hay partidos, porque es que es verdad, eso sobre todo es verdad que pasa mucho, no te digo ya en el PSOE, que pasa, sino más a la izquierda del PSOE, sencillamente una información periodística, no te digo ya una condena, una mera información periodística sobre una posible corrupción, solo información, debe dar con la dimisión y vamos, fulminación del oponente político. Pero cuando es su caso, una condena, debe acabar el indulto. Claro. En fin. Bueno, pero es lo que nos diferencia de otros países, que porque, bueno, durante la pandemia están de cuchipanda, como le pasó a Boris Johnson, pues mira, ha dado al traste con su carrera política. Bueno, dicen que lo van a poner ahora, se escucha por ahí, ¿no? Se comenta que lo quieren poner de secretario general de la OTAN. Vamos a ver. Está la cosa como a poner la OTAN, ese tío, ¿sabes? Pues, la decisión sería muy acertada. Lo mismo se lleva a Putin de Bosca y se arregla el conflicto en Ucrania, ¿no? Sí. Mira, no sabe uno cómo puede acabar. No creo que se oponga. Bueno, si fuera Boris Yeltsin todavía, pero con Putin exactamente. Qué gracia tenía Boris Yeltsin. Era un grande. Es que se ponía que no vean. Era un grande. En fin. Y sobre todo el meme que hay por ahí con Clinton es tremendo. Eso sí que es demoledor. Bueno, hablando de este tema, es que están amenazando con guerra atómica. A mí como esto no me asusta, porque yo viví la crisis de los misiles. Bueno, primero las bombas de Palomares, ¿no? Fue primero... Los misiles fueron en el 62. Cuba, dice. Sí. ¿Cuba fue el 67? 66. Fue antes de los... Claro, estoy hablando de Palomares. Los Palomares fue en el 62. Ahora sí. En el 69. ¿Cómo en el 69? A ver, tirad de Google que nos estamos liando ahí. Vamos a mirar. Si tenía yo 10 años cuando eso. Vamos a ver. Eso fue en el 62, las bombas de Palomares. Hay una fotografía que sale en la hemeroteca, está en La Voz de Almería, cuando aterrizó un helicóptero, que fue la primera vez que vi yo a los negros, ¿sabes? Pero lo había visto en hazañas bélicas. En el 66, 17 de enero del 66. Claro, es verdad, tenía yo 10 años, pues sí, efectivamente, en el 66. El 62, entonces, ¿qué eran? ¿Los misiles de Cuba? Yo creo que sería la crisis de los misiles. Claro, entonces, pues... Por eso te digo que he vivido las dos, ¿sabes? La de los misiles de Cuba y también la de las bombas de Palomares. Esto fue respuesta a la crisis de los misiles. Pues, aterrizó un helicóptero en la Rambla, en el Baden de la Rambla, donde estaban allí el cañadú y todo aquello. Bueno, pues, y los garbanzos tostados. Pues allí aterrizó un helicóptero, ¿sabes? De pronto todos los niños de allí del barrio, pues un ruido que hacía, se quedó sin gasolina, ¿sabes? Y ahí aparecieron unos tíos, ¿sabes? Con los fusiles y tal, digo, y todos los niños ahí acojonados. Y hay una fotografía que salgo yo por la ventanilla está la puerta abierta y detrás hay un niño ahí asustado. Y era yo. Y esto fue en el 66, efectivamente. Y antes, en el 62, la crisis de los misiles. Y ahora a ver lo que pasa.
¿sabes? Eso tranquiliza, que cuente historias que parece ser que a lo largo Sí, de toda la se han superado el episodio. Y mira que era grave lo de Palomares. Hemos estado peor. No, claro, no sabemos si el exceso de información es lo que provoca esta situación. Pero el otro día leía también lo del tema del terremoto, 500 años del terremoto que asoló Almería. Hay algunos sismógrafos que dicen... Hay quien dice que ya toca. Que toca, réplica. el terremoto, el aumento de la tensión en Ucrania, la situación económica... El maremoto, que ahora dicen que van a venir maremotos. Y el cambio climático también. Ahora, sí que, igual interesa mantener la tensión o el miedo, ¿no? Sí, ya lo dijo Iñaki Gabilondo a Zapatero, hay que mantener la tensión. Bueno, pues esto es igual. Hay que mantener la tensión sea como sea y nos inventamos cualquier chorrada. Ahora estamos con el cambio climático, que parece que es una cosa novedosa, que hemos generado Rafa está calculando el terremoto. No, es que me estoy acordando del anterior. ¿Del anterior terremoto? Claro. Que fue el que facilitó, entre otras cosas, que Almería se rindiera. ¿Ese sería el de 1822? El de 1400... iba a ver la fecha exacta. Ahora se cumplen 500 años, después 1500. Claro. Fue 522. Sí. Nos va a sorprender Fernando Martínez en historia contemporánea. Sí, pero esto que es más. No nos va a dar una beca. No nos va a dar una beca. De esto no. Que hubo otro que fue precisamente el que facilitó que Almería se rindiera a Castilla. Porque se había venido 1400. Sí, fue antes 70 y algo, porque se rindió en el 89. Que iba a buscar el año justo, ¿no? Y Almería quedó destruida. Y de hecho, cuando se produce esa capitulación, una de las primeras cosas que se piden, que pide el rey de Almería, es que se proceda a los castellanos a reorganizar la ciudad, porque estaba... Había caído todo. Bueno, más o menos como ahora. Entre unas cosas y otras. Eso, y luego unos años después volvió, de 1500, ¿no? Exactamente, claro. Entre unas cosas y otras hemos tenido también algunos urbanistas en los 70 magníficos, extraordinarios, con ese frente litoral. Bueno, ahora mismo tenemos, no sé si se han ido ya y han recogido los bártulos, pero estaban rodando hasta hace más bien poco una serie, una peli ahí en el casco histórico, emulando o utilizando el casco histórico de Almería como decorado natural. No necesita mucho atrezo, por lo que se ve, para emular a Afganistán, un país devastado por la guerra y tercermundista. Ese es nuestro casco histórico de Almería. Hombre, pues mira, si es histórico, evidentemente puede tener similitud. Bueno, me gustaría más un casco histórico como el Albaicín de Granada, que no sé, o como en Cartagena o como tal. Pero bueno, aquí tenemos Afganistán. También vino hace unos años una peli a emular, a coger en el barrio Pescadería, creo que era, para utilizarlo como escenario de la guerra de Yugoslavia. Quiero decir, bueno, pues eso es lo que es. Llevamos 30 años de retraso en el sentido, dices tú, de Granada. Estamos a años luz de la Alhambra, ¿no? Pero también es verdad que llevamos 30 años de retraso en cuanto que Almería no ha pintado nada, ni en Sevilla, ni en Madrid. Seguimos pintando poco, pero bueno, parece que al menos algo nos vamos recuperando, ¿no? Y hablando de años luz, ¿qué pasa con las luces de Navidad al final? ¿Se sabe algo? ¿Se van a cortar los días? Los empresarios están porque no se recorte. Y la administración es porque sí. Claro, y yo soy partidario de que se recorte. Hombre, con la que se viene encima, desde luego algo habrá que hacer. Y yo entiendo que la campaña navideña es el sustento para el resto del año de muchos pequeños comercios. Y yo entiendo que eso hay que tener cuidado. Pero también entiendo que vienen tiempos complicados. Es decir, por ejemplo, las cosas estas del alcalde de Vigo, ¿no? De New York, tal. Pues eso a lo mejor hay que cortar un poco el rollo. Pues no. Pero dejar Almería oscura tampoco lo veo, ¿no? Ahí Sánchez se lo permite. Yo creo que habrá que buscar un término medio, Antonio. Sin embargo, a una mercería de barrio, pues le obliga a pagar el escaparate a su hora. Eso yo creo que eso hay que aplicar sobre todo racionalidad. Es decir, no estamos para fiestas. Decir, pues sí, entonces yo porque creo que está la cosa tan mal que necesitamos evadirnos un poco y cambiar un poco el chip. Me parece muy bien, pero en vez de gastarte, por ejemplo, 1 millón de euros en luces, te puedes gastar 800.000. Pero si ahora es cuando menos se gasta en la iluminación extraordinaria de Navidad. Sí, con los LED y tal. Claro, sí, pero los LED pero también gastan. Pero quiero decir, hombre, claro si tú te gastas, pero se gasta mucho menos. Bien, vale, pero si tú te gastas 1 millón, no puedes hacer el mismo efecto con 800.000. Y esos 200.000 gastarlos en otra cosa
necesario? Sí, Muchas igual. veces ¿O existe, reducir muchas los veces existe el impuestos a la error. gente? Es buena idea lo que tú dices, pero muchas veces dices, oye, rebajamos 200.000 y lo damos en ayuda al comercio. Al final tú repartes entre todos los comercios y tocan a 100 euros. Y dices, no, a mí me hubiera interesado más que hubiera habido una campaña navideña fuerte, interesante Sí, y llamativa, pero que hubiera ¿realmente atraído. ¿Tú crees que se va a resentir la campaña de Navidad por reducir Bueno. 4 luces? Porque al final son 4 luces en tu calle. Son 4, Pues, la otra 4. Y no se el nota. de Vigo, como dice Te mi garantizo- pueblo, a lo tonto, Bueno, ahí va el tío y fíjate lo que ha generado. Pero- es decir, el efecto llamada que produce la sí, ciudad de Vigo. sí, pero O en la calle Lario, en cuando- Málaga. O la cuando calle te lo Lario, puedes- en Málaga, pero cuando claro. te lo puedes permitir. Pero estamos hablando, no nos lo podemos permitir. Entonces, ¿qué hacemos? Pero Pues ¿cómo que yo no lo que nos lo te- podemos permitir? Y tampoco nos podemos permitir el Falcon de este presidente que tenemos que lo coge Pero para ¿qué ir tendrá que ver lo uno con lo a otro? tomar un martini. ¿Qué o tendrá que ver se lo lo uno va con a lo ver otro? en la final de la Copa de Europa de baloncesto Vamos, a es que- Berlín. pero si es que lo Oye, uno- pero es es que es que- necesario que vaya en Falcon a Berlín a ver la final. Pero que lo uno no tiene por qué ¿Cómo que justificar no? lo Lo uno otro. que no. Que Si no es que, son, oye, son dos cosas distintas. Pero ¿tú sabes lo que se gasta este hombre Bueno. en esos viajes? Pero ¿qué problema hay O en un que- mini- en pero 20 ¿cuántos pero ministros Antonio, ¿qué tenemos ya? problema hay 22. en criticar las dos cosas? O sea, yo es que critico las dos cosas. 700 asesores que tiene el presidente, el gobierno. Bueno, el gobierno andaluz ya tiene más asesores que con Susana Díaz. Ahí lo Y dejo. que ¿no? con el gobierno de Ciudadanos y PP. Claro, también ha subido. entonces, que, a ver, todo hay que medirlo. Y en este caso, yo creo que si mal está lo del Falcon, que me parece mal, ¿qué pasa? Tengo entonces que decir que me parece bien lo de las luces de... No, te estoy quiero hablando, De decir- todas formas, lo de las te estoy luces- hablando de lo que sea productivo, lo que sea beneficioso para la sociedad. Para mí no me representa ningún beneficio que se vaya el presidente del gobierno en Falcon contaminando, consumiendo y gastando mucho combustible para ver la final de la Copa de Europa. No, de baloncesto. pero mira, pero sí me produce beneficio Mira, que el a mí comercio sí me produce de beneficio, Almería por ejemplo, tenga alegría para si vender. pusieran aceras en mi calle, pues me produciría más beneficio que iluminen el centro de la ciudad. Por ejemplo, sí, o sea, si vamos a mi beneficio, Pero tú ya a lo estás mejor me haciendo produce partidas más, más, más Rafa, Estoy hablando de beneficio. cosas lógicas, no te estoy hablando de cosas marginales. No, o claro. de singularidades No, pero- específicas. no, ¿sabes? pero- te estoy hablando sí. de Pero lo que de es todas normal. formas, esto va a ser en una una ciudad decisión- donde hay comercio y donde precisamente estábamos hablando de Vigo, estamos hablando Sí. del efecto también en Málaga, en la calle Lario. No te estoy hablando de la Malagueta, te estoy hablando de Málaga, sí. del centro, del meollo comercial. ¿Por dónde va la gente? ¿Sabes? Donde va la gente y donde está todo el comercio, y luego tiene una corriente de paso que se va bifurcando, que se va capilarizando por el resto de la ciudad. Y también tiene beneficio los comercios. Por eso hay grandes comercios como el Corte Inglés que ejercen de locomotora, pero también Pero lo que te influyen digo en es que, ¿qué problema hay? Es que no estamos hablando de eliminar las luces, estamos hablando de reducir acortar, el de gasto, reducir. que puede ser reducirla en días o puede ser mantenerlas los mismos días, pero poner menos. En una calle donde tiene 10 Se está hablando de arcos, ponerlo más tarde. pone de 8. encender el encendido. Es un decreto que está trabajando la Junta de Andalucía. Ya. Y que va a venir impuesto, que esto no va a ser el Ayuntamiento de Almería y dice yo... No, el Ayuntamiento- Pero ¿por qué tiene que hacerlo la Junta de Andalucía? Pues me imagino porque viene la orden dada del Gobierno de España, que a su vez habrá recibido la orden de la Unión Europea. Pero la habrá Digo yo, recibido también al pero- alcalde de Vigo esa Digo, orden. hombre, por supuesto. Ya. Creo que estaría bonito Pues que el parece que alcalde no. de Vigo haga lo que le dé la gana y Pues eso la parece que va a Pero a hacer mí, lo que por le dé la ejemplo, eso gana. me parece mal. Yo no entiendo en qué se tiene que meter el Gobierno de España, incluso en todo caso el Gobierno de Andalucía, por el tema de consumo, que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas, por lo menos de la nuestra. Ahí podría entender, incluso en energía también lo podría entender, pero al fin y al cabo esto es una decisión que deben tomar los ayuntamientos. Claro, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que no la toman los ayuntamientos y se hará desde la Junta para evitar el desgaste de los Totalmente. alcaldes. De las municipales que vienen, da- de las municipales que que la vienen. Pero si no alcaldesa van a- dirá, yo Le a mí preguntaron esto a la me lo han alcaldesa puesto. María Vázquez el otro día en una rueda de prensa cuando dijo- vino el presidente del Parlamento andaluz. Y le preguntaron, ¿qué opina usted del decreto que está trabajando Lo que diga la Andalucía? Junta. Y ella dijo, pues nosotros no haremos lo que diga la ley de la Claro, Junta es que lo de Andalucía. homologar Y no se pilla las decisiones, manos, ya está. homologar decisiones es un arma de doble filo, es decir, no repercute lo mismo, con todo mi respeto, al Ayuntamiento de Oria, esa decisión que al de Málaga, que le estamos paralizando uno de los momentos fuertes económicamente hablando para su Si estos son decisiones comercio de la políticas, Navidad. O sea que- Jesús. Estos son decisiones Oye, allí claro. en Vica se iluminan las rotondas, por cierto, ¿no? Sí, ¿no? mira, sí, O sea, ahí y se tenéis un hace, y se problema hace serio, ¿no? el túnel del tiempo. Pero esto, como Me invito decía, a que la decisión política que incluso tendrá también su
digamos, sus paradojas. Porque, claro, dice, oye, el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, aguerrido defensor de los intereses del comercio local. Que si hacen los huevos de Manolo. Los huevos de Manolo, los zapatos de Lola, no sé qué. Las camisas de Antonio. Y dice, bueno, como están a la que salta, enseguida que salta una chispa, ¡pum! Ahí tiene el Grupo Socialista defendiendo al comercio local. Y ahora no pueden. Ahora no pueden. Porque ¿quién va a salir ahora del Grupo Municipal Socialista a decir, no, que pongan luces de Navidad? Porque eso es ensombrecer y dificultar el desarrollo comercial del centro de Almería y de los barrios donde también disfrutan de... Pues no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque esto lo manda Pedro Sánchez. Eso es el gobierno de España quien lo manda. Y pero claro, ya verás cómo tener la habilidad de echarle la responsabilidad a la Junta de Andalucía en cuanto que tenga que ser ellos que homologue ese Real Decreto o quien dicte alguna norma obligatoria. Pero cuando defienda el Grupo Municipal Socialista al comercio local, y empiece con las chorradas muchas veces, con las campañas esas tal de los huevos y de los zapatos y tal, pues diréis, oye, ¿y no acordasteis de aquella campaña? Por cierto, que yo recuerdo perfectamente la anterior campaña de Navidad, donde hubo un concejal, mira tú por dónde, el mismo de siempre, Antonio Ruano, que hizo una judiada tremenda, porque lo que hizo fue manipular un vídeo. ¿Sabes? Manipular unas declaraciones del alcalde y entonces las fue segmentando, montando un corta y pega para decir, ¡hala! El alcalde en plena campaña navideña, en plena pandemia y tal, invita a la gente a que salga a la calle a contagiarse y tal. Y era todo lo contrario, porque estaba diciendo que bueno, que había que seguir viviendo, que había que animar al comercio, pero con cautela y que sepan que estábamos bueno, pues claro, hizo una manipulación horrorosa. Pero si eso... Además es que se le pilló porque lo hizo muy burdamente, lo hizo fatal, hizo pues, lo que es una chapuza. Bueno. Pero que eso que estáis diciendo... ¿Os acordáis de aquello, no? Sí, perfectamente. Que yo lo que creo que hará el PSOE será decir, esto... Gracias al gobierno de Sánchez vamos a reducir, pero claro, el ayuntamiento no ha promocionado a los comercios locales, claro. Precisamente porque se ha reducido la luz, el ayuntamiento debería haber hecho tal o cual cosa, es decir, que al final la culpa de siempre es lo mismo. Lo típico. Y cualquier maniobra que haga la Junta será también cómplice de esa mala actuación. Exactamente. Bueno, está claro. Bueno, en fin. Bueno, pues muchas gracias Antonio Jesús Hidalgo. Gracias a vosotros, buenas noches. Igualmente Pablo Requena. A vosotros. Igualmente a Rafael Martos. Y nos vemos mañana en otra edición de La Tertulia. Dicen que hoy vamos a tener lluvias, tormentas y no sé cuánto. La noche ha caído un poquillo. Ha caído, ha mojado un poco. Yo he comido miga, o sea que yo ya estoy. ¿Has comido miga? Eso es lo que iba a decir. Yo no me diga eso porque yo no, y yo soy de los que como migas cuando veo una nubecilla por ahí perdida. Pues eso es magnitud. Entonces hoy me siento mal conmigo mismo. Entonces mañana para compensar, lo mismo hoy me ceno un plato de migas. Las migas en Almería es magnitud total. Bueno, pues que siga así la cosa, a ver si cae un poquito más de agua, aunque sea de madrugada y no lo veamos. Muchas gracias y hasta mañana. Muy buenas noches.